Hola, hoy resolveremos un problema que toma en cuenta la variación de la resistividad con la temperatura, la ley de Ohm y la potencia eléctrica. El problema dice que un resistor de germanio está diseñado para que se queme cuando la corriente que circula por él alcanza los 10 amperios. Este resistor está conectado con un circuito que hace que la potencia eléctrica en él se mantenga constante en todo momento, siendo 117 watts. Si en un instante dado la diferencia de potencial eléctrico en el resistor es de 12 voltios, determine cuánto debe cambiar la temperatura del resistor para que se queme. El coeficiente de temperatura de la resistividad del germanio es menos 0.048 Kelvin a la menos 1. Y se puede notar que este coeficiente es negativo. Esto quiere decir que conforme aumenta la temperatura del germanio, disminuye su resistividad, o sea que el germanio es mejor conductor de la electricidad a mayor temperatura. Para resolver este problema vamos a partir de la definición de potencia eléctrica. La potencia es igual a la corriente por la diferencia de potencial. Para el caso inicial, el problema nos dice que la potencia es 117 watts y que el voltaje a través del resistor en ese momento es igual a 12 voltios. Entonces, con esa información puedo encontrar la corriente que está circulando por el resistor en la situación inicial. La corriente será la potencia entre el voltaje. Eso sería los 117 watts entre 12 voltios. Eso da 9.75 amperios. Esta es la corriente que hay en el resistor en la situación inicial. El problema me indica que la potencia eléctrica en el resistor permanece constante, pero va a haber cambios de temperatura que hacen que la resistencia eléctrica cambie. Si cambia la resistencia, va a cambiar la corriente y va a cambiar el voltaje a través del resistor también, debido a la ley de Ohm, pero la potencia tiene que permanecer constante. Entonces voy a escribir ahora la potencia eléctrica para la situación inicial. En la situación inicial, la potencia es la corriente al cuadrado por la resistencia. Sería la corriente 1 por la resistencia 1. ¿Cuál es la corriente 1? La corriente 1 son los 9.75 amperios que hay en la situación inicial. Luego, cuando el resistor alcanza los 10 amperios, esa sería la situación final. Habría un cambio de temperatura que hace que cambie la corriente en el resistor, pero la potencia tiene que permanecer constante. Entonces, si la potencia permanece constante, esto también tiene que ser igual a la corriente 2 al cuadrado por la resistencia 2. Muy bien, la relación para potencia se puede escribir de esta manera porque utilicé la ley de Ohm. Al utilizar la ley de Ohm, cambio el voltaje por I por R y me queda I al cuadrado por R. Muy bien, ahora voy a cambiar las resistencias por su definición. Entonces, tomando esta igualdad de acá, la corriente 1 elevada al cuadrado por la resistencia 1, que sería la resistividad 1 por el largo del resistor entre el área de su sección transversal, será igual a la corriente 2 elevada al cuadrado por la resistividad 2 por el largo del resistor entre su área. El largo del resistor y el área no cambian con la temperatura, entonces se pueden cancelar. Y la resistividad 2 la tengo que escribir en términos de la resistividad 1. Hay una relación para eso. Entonces, I1 al cuadrado por ρ1 será igual a I2 al cuadrado por la resistividad 2, que sería la resistividad 1 por 1 más alfa por la temperatura 2 menos la temperatura 1. Pero temperatura 2 menos temperatura 1 vendría siendo el cambio de temperatura que debe sufrir el resistor
para que haya un cambio de corriente tal que la corriente final sea 10 amperios y que el resistor se queme. Entonces yo voy a cambiar este T2 menos T1 por delta T, y delta T es lo que tengo que averiguar en este problema. Entonces escribo de nuevo la ecuación. I1 al cuadrado por ρ1 va a ser igual a I2 al cuadrado por ρ1 por 1 más alfa delta T. Y ρ1, como aparece en ambos lados de la ecuación, se cancela. De manera que me quedaría I1 al cuadrado va a ser igual a I2 al cuadrado por 1 más alfa delta T. Y de esta ecuación lo que tengo que despejar es delta T, porque es lo que el problema me preguntaría. Para eso, mando el I2 a dividir y me queda I1 al cuadrado sobre I2 al cuadrado va a ser igual a 1 más alfa por delta T. Y ahora mando este 1 a restar. Entonces me queda que alfa por delta T es igual a I1 al cuadrado entre I2 al cuadrado menos 1. Y luego alfa tiene que dividir a todos. Entonces delta T es I1 al cuadrado sobre I2 al cuadrado menos 1 entre alfa. Entonces delta T será I1 al cuadrado. I1 sería los 9.75 amperios que había inicialmente. 9.75 al cuadrado entre I2. I2 es la corriente a la cual se funde el resistor o se quema el resistor, que sería 10 amperios al cuadrado menos 1 entre alfa. Y para el germanio, alfa es menos 0.048 Kelvin a la menos 1. Entonces hago este cálculo y el resultado es 1,029 Kelvin. Entonces, la temperatura, como el resultado es positivo, la temperatura debe aumentar en 1.029 grados Kelvin o grados centígrados también. Es lo mismo porque estoy calculando una diferencia de temperaturas. Entonces las unidades pueden ser Kelvin o grados centígrados, no hay problema. Lo que sí es importante es notar que la temperatura debe aumentar porque el resultado es positivo. Quiere decir que la temperatura final es mayor que la temperatura inicial que había. Si el resultado me hubiese dado negativo, quiere decir que la temperatura debe disminuir para que la corriente en el resistor aumente, porque al inicio era 9.75 amperios y queremos que llegue a ser 10 amperios para que se queme el resistor. Y con eso el problema queda finalizado. Si te gustó este video, deja un like por ahí bien poderoso y nos vemos en la próxima.